Bienvenidos a esta segunda parte sobre el resurgimiento urbano y de las monarquías medievales. Comencemos. Transformaciones sociales. Con el desarrollo agrícola gestado a partir del siglo XI y el posterior florecimiento comercial, se produjo en Europa una explosión demográfica, es decir, el incremento considerable de su población, la cual a partir del año 1000 alcanzaba los 42 millones de habitantes, llegando a crecer hasta los 73 millones de habitantes para 1300, es decir, casi se duplicó su número. La población urbana fue la que más aumentó. Si bien el orden estamental se mantuvo, es decir, la sociedad continuó dividida en dos grandes estamentos, el de los privilegiados, donde se encontraba el rey, la nobleza y la iglesia, y el de los no privilegiados, en el cual estaban los comerciantes, artesanos, campesinos y siervos. Hubo algunas modificaciones considerables que se deben mencionar. Un cambio importante ocurrido entre los siglos XI y XIII fue el surgimiento de una nueva clase social, una muy diferente al resto, me refiero a la burguesía. Como ya se mencionó anteriormente, los habitantes de los nuevos núcleos urbanos, los burgos, recibieron el apodo de burgueses por vivir en estos lugares. Ellos no vivían del cultivo de la tierra como los campesinos. Por el contrario, su riqueza dependía de la actividad comercial. La burguesía estaba integrada por un grupo muy heterogéneo. Había mercaderes, banqueros, artesanos y ricos comerciantes. No todos tenían el mismo grado de fortuna, pero compartían características comunes. Su poder y riqueza no se basaba en la posesión de tierras, sino en el dinero que obtenían del comercio. Eran lo opuesto a la nobleza feudal. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras la nobleza se jactaba de basar su riqueza en la posesión de tierras y no trabajar, pues consideraban el trabajo manual algo deshonroso, los burgueses, por otro lado, se enorgullecían de su trabajo y sus fortunas las generaron producto del trabajo y el dinero. Eran una clase netamente urbana. Vivían en las ciudades donde se desarrollaba la actividad comercial. Al querer mayor autonomía para sus ciudades, la burguesía se enfrentó a los señores feudales con el apoyo de la monarquía, que buscaba reducir el poder de la nobleza para reafirmar su autoridad. Fue así como los monarcas otorgaron cartas y fueros u otros documentos a los habitantes de las ciudades. De esta manera, la burguesía fue consiguiendo autonomía y pudo controlar el gobierno y la administración de estos núcleos urbanos, alcanzando cada vez mayor prestigio y poder. A partir de este momento, esta clase se irá alzando como clase dominante a través de los siglos, incluso en la actualidad. Otra transformación significativa fue el surgimiento de los gremios. Con la finalidad de resguardar sus intereses, los artesanos de las ciudades se agruparon en unas sociedades llamadas gremios. Ustedes se estarán preguntando, ¿qué es un gremio? Pues bien, fueron y son un tipo de organización o corporación que estaba integrada por todos los artesanos que comparten un mismo oficio, los cuales se agrupaban para resguardar y regular los aspectos más importantes de su especialidad, como las jornadas de trabajo, la calidad y los precios de los productos. Los gremios más destacados dentro de las ciudades fueron el de los armeros, hilanderos, canteros, entre otros. La estructura de un gremio estaba conformada por una jerarquía bastante rígida. A la cabeza se encontraban los maestros. Eran los dueños de los talleres, las herramientas y las materias primas. Los maestros de los gremios más importantes integraban la alta burguesía o patriciado urbano que gobernaba las ciudades.
Le seguían los oficiales, trabajadores expertos de los talleres. Tenían derecho a recibir un salario, alojamiento y alimentación. Su puesto lo conseguían luego de un riguroso examen. Los aprendices eran la escala más baja dentro de un taller. Debían trabajar por varios años para un maestro sin recibir salario, aunque sí tenían derecho al alojamiento y comida. Muchas familias pobres de las ciudades entregaban a sus hijos a temprana edad a los talleres para que éstos tuviesen mejores oportunidades de vida o un plato de alimento. También muchos campesinos se pusieron al servicio de estos talleres con la esperanza de una mejor vida. Otro cambio social significativo fue una considerable migración de campesinos hacia los centros urbanos. Estos abandonaron los campos intentando conseguir mejores condiciones de vida y más libertades. Fue como muchos señores feudales comenzaron a aplicar restricciones para evitar la fuga de mano de obra. No obstante, esto continuó ocurriendo, de tal manera que para reemplazarlos comenzaron a pagar jornaleros para que labraran la reserva señorial. Resurgimiento de las monarquías. A medida que el sistema feudal se debilitaba, las monarquías comenzaron a recuperar su poder a través de un proceso de unificación territorial. Sin embargo, este proceso no se desarrolló en toda Europa de manera homogénea. Es decir, hubo ciudades o principados que no se unificaron en un reino hasta avanzado el siglo XIX, como fue el caso de Italia y Alemania. Para hacer efectiva su autoridad en el territorio que reinaba y consolidar su poder, el monarca necesitó adoptar una serie de reformas que se implementaron entre los siglos XIII y XIV. Estas fueron: la creación de un ejército permanente y profesional. Les permitió a los monarcas reducir su dependencia militar de los señores feudales. Una administración centralizada dirigida por el rey y un consejo de asesores, bajo el cual se conformaron diversos organismos que apoyaban dicha labor, dependiendo del reino, tales como las Cortes en la península ibérica, el Parlamento en el Reino de Inglaterra, la Dieta en el Imperio Alemán o los Estados Generales en el Reino de Francia. Formación de un sistema burocrático, conformado por una red de funcionarios con jurisdicción en todo el territorio a cargo del cobro de impuestos, la administración civil y judicial. Estaba integrada por clérigos o nobles bien instruidos en derecho y economía. Con el tiempo también se integrarían burgueses a estos funcionarios. Implementación de una estricta política tributaria. Esto permitió a los monarcas contar con los recursos monetarios suficientes para pagar a los nuevos funcionarios que comenzaban a integrar el sistema burocrático y pagar el ejército. Alianzas con la burguesía. Las monarquías y su relación con la burguesía. Especial mención debo realizar en cuanto a esta relación que se generó durante la Baja Edad Media. Pues gracias al apoyo financiero de la burguesía, los monarcas lograron consolidar su poder, disminuyendo a los señores feudales. Los burgueses adinerados vieron en esta alianza una oportunidad para limitar a la nobleza que constantemente intentaba inmiscuirse en la administración de las ciudades o en sus negocios. De esta manera estuvieron dispuestos a colaborar con los reyes, así aseguraban una autoridad con el poder suficiente para ordenar la situación interna de los reinos y arbitrar los conflictos. En el proceso de consolidación del poder real también fue significativo el apoyo de las universidades. En dichas instituciones, surgidas a partir del siglo XIII, se recuperó y enseñó nuevamente el antiguo derecho romano, el cual defendía el poder público del Estado, representado por el monarca, quien era el verdadero representante del poder público. El ocaso de la Edad Media.
Si bien los siglos XII y XIII fueron de expansión económica y demográfica, durante el siglo XIV Europa enfrentó una gran crisis. Aquí es donde aparecen los cuatro jinetes del Apocalipsis, es decir, el hambre, la guerra, la peste y la muerte. Una crisis agraria, producto del estancamiento en la producción agrícola, se desarrolló a fines del siglo XIII. Esto provocó insuficiencia de alimentos para la creciente población, a lo cual se agregó una serie de trastornos climáticos que en suma provocaron grandes hambrunas. El fortalecimiento del poder real estimuló los conflictos bélicos entre las monarquías. Los reyes europeos utilizaron las guerras como mecanismos para financiarse y expandir sus territorios. El ejemplo más característico lo encontramos en la Guerra de los 100 Años, que enfrentó a Francia e Inglaterra entre 1337 y 1453. Pero también hubo conflictos originados por otros motivos, como la revuelta de los campesinos en Inglaterra en 1381, la cual tuvo un trasfondo económico. Si bien estos conflictos tenían diversos orígenes, las muertes fueron muy numerosas, pero nada comparado con lo que llegaría de Oriente. Diversas fueron las epidemias que durante la Edad Media azotaron Europa, pero ninguna comparable con la pandemia ocasionada por la peste negra o bubónica. Con origen en el Imperio Chino-Mongol, esta historia me parece conocida. La enfermedad llegó a Europa por medio de los comerciantes italianos, los cuales transportaron en sus barcos al huésped que portaba la enfermedad, los ratones, cuyas pulgas estaban infectadas. Fue así como las ciudades europeas ofrecieron el ambiente ideal para la propagación de esta terrible enfermedad, que cobró el 30% de la población, unos 25 millones de personas. Europa tardaría 2 siglos en recuperar su población luego de esta pandemia. Bueno, mis queridos estudiantes, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en uno próximo. Un fuerte abrazo a todos ustedes.